Hacía 2 meses que me había casado, y al hacerlo tuve que cambiar de ciudad, pues de soltera vivía y trabajaba en una ciudad del norte de España, y venirme a Madrid, donde trabaja mi marido. Mi marido, Alejandro, es abogado, y trabaja en un gran despacho, aunque como todavía lleva poco tiempo, sus condiciones no son muy buenas, es decir, jornadas agotadoras y salario mediocre. Se podría decir que mi vida es feliz, aunque echo de menos a mi marido, pues sus jornadas son eternas, con lo que no le veo más que en el desayuno y en la cena, y como llega a casa agotado. Pero el resto de la semana estoy bastante aburrida, pues aparte del rato en que desayuno junto a mi marido, el resto se limita a limpiar la casa, hacer la compra, prepararme algo de comida y ver la tele, hasta la noche en que llegue Alejandro. El viernes de la pasada semana, estaba yo un poco excitada, pues ya se acercaba el fin de semana, y quería dedicarlo entero a disfrutar con Alejandro lo que entre semana no podía y llevaba acumulado. Así que después de recoger un poco la casa y arreglarme muy mona, bajé al supermercado para hacer acopio de comida y bebida para los próximos días, y para comprar algunas delicatessen especiales para el fin de semana. Tanto compré, que cuando llegué a la caja, comprendí que no podía con todas las bolsas, pues creo que serían 7 u 8, y además había varias botellas de vino que pesan mucho, por lo que no sabía cómo organizarme para llevarlo a casa, pues aunque vivo 2 portales más allá del súper, era mucho peso para mí. Manolo, el dueño del súper, me vio tan apurada, que le dijo a un empleado que tienen, que me ayudase a subir la compra. No lo suelen hacer, pero yo era buena clienta de la tienda, y además les trataba siempre con mucha educación, cosa que no es frecuente con las señoras. Así que entre Víctor, el empleado, que cogió la mayor parte de las bolsas y las de más peso, y yo, subimos la compra a casa en un solo viaje. Al entrar en casa, pasé yo delante para indicarle el camino, y al entrar en la cocina, estaba la fregona caída y atravesada en el suelo, por lo que me paré en seco para agacharme, recogerla y poder pasar. Al hacerlo, el mozo que venía detrás con los 2 brazos cargados de bolsas, no se dio cuenta de la maniobra, y sin querer tropezó conmigo. Él se puso muy nervioso por su torpeza y todo rojo de vergüenza, no paraba de pedirme perdón. Perdone señora, perdone. Iba distraído y no me he dado cuenta. No te preocupes, no pasa nada. De verdad, que no tiene importancia. La verdad es que el muchacho parecía muy apurado, por lo que no le di ninguna importancia para que él no se sintiera incómodo. Le acompañé a la puerta, la abrí, y antes de despedirle, le di 5 euros de propina. Él no quiso aceptarla, pero yo le insistí, ten, para que invites a un café a algún amigo, o a tu novia. Muchas gracias señora, pero no tengo novia, y no tiene por qué darme nada. Insisto, Víctor, cógelo, pues me has hecho un favor enorme ayudándome con las bolsas. Mientras esto sucedía, noté cómo su mirada no se apartaba de mí, y aunque estaba muy serio por lo sucedido, había algo de especial en esa forma de mirar, pues por un lado parecía querer pedir perdón, y por otro intimidaba. Tengo que decir que el chico estaba de buen ver, pues era alto, como 1,90 m, delgado, el pelo muy negro, moreno de piel y con una mirada muy intensa. Es de suponer que no le faltarían mujeres en su corta vida. El resto del día pasó sin pena ni gloria, terminé de colocar la compra, comí una ensalada, vi un buen rato una serie en la tele, y luego comencé a preparar una cena especial para esa noche. El fin de semana no fue ni mucho menos como yo esperaba, pues Alejandro, además de venir muy cansado, vino de muy mal humor, pues resulta que había perdido en los juzgados un caso que llevaba de un cliente, y aunque no me lo confesó, pero es de suponer que en el despacho le debieron echar una buena bronca. No lo pasamos mal, pero tampoco fue nada del otro mundo, pues Alejandro no estaba para celebraciones, y aunque yo le notaba que quería evitar trasladarme a mí sus problemas, también le notaba que estaba ausente. El lunes, después de desayunar y despedir a mi marido, como hacía un calor horrible, a pesar de que era temprano, decidí ir a pasar el día a la piscina, para refrescarme y tomar el sol para mantener mi bronceado. Suelo ir a una piscina de un club privado que admite a gente que no era socia, previo pago, pero que está muy bien, pues es bastante tranquila, y máxime un día de entre semana, y además la gente es bastante normal y educada. Estuve todo el día en la piscina, tomando el sol y bañándome cada poco para refrescarme del enorme calor que hacía. Ya en casa, lo primero que hice fue darme una ducha refrescante, luego me serví un refresco, y me puse a ver la tele, hasta que llegase mi marido. La verdad es que no me enteré para nada de lo que ponían en la tele, pues por alguna extraña razón me sentía extrañamente inquieta,
y a mi cabeza se venían escenas como flashes de la piscina, y de Víctor, el empleado de la tienda. Me acordé de Víctor y de la cara que se le quedó y de la mirada que me echó cuando se despedía. Y empecé a pensar en otras cosas, entre ellas el prepararle una cena rica a Alejandro, y acompañarla de un vino fresco, y esperar que luego me dedicase un poco de amor. Alejandro llegó tarde y de un humor insoportable, tanto que apenas cenó, y estaba totalmente ausente. Me dijo que había tenido un día fatal, pues aún perduraba lo del caso perdido, y que disculpase pero se iba a la cama. Así que nuevamente me volví a quedar con las ganas. Estuve un rato viendo la tele, y después me acosté en silencio, y dejé volar a mi imaginación. El día siguiente, después de desayunar y que se marchase Alejandro, me quedé nuevamente pensando y dándole vueltas a la cabeza. No aguantaba más esta situación, pues yo estaba todo el día sola y aburrida en casa, y el poco tiempo que tenía para compartir con mi marido, no me hacía ni caso. Y así con estos pensamientos, me acordé nuevamente de El hombre del supermercado. Me vestí, como siempre muy mona, y salí a la calle, hasta una cafetería donde tomarme un café y despejar mi mente. Cuando volvía de tomarme el café, y ya estaba a punto de pasar por delante del supermercado, empecé nuevamente a pensar en el empleado, así que sin pensármelo 2 veces entré en la tienda para comprar algo, por lo que empecé a cargar refrescos y cervezas en el carrito, pues pesaban mucho y aunque no los necesitase de momento, nunca estaba de más tenerlos. Llegué a la caja con el carrito lleno, y después de meterlo en varias bolsas y pagarlo, le pregunté a Manolo el dueño que si me lo podían llevar a casa, pues yo no podía con tanto peso. Me dijo que no me preocupase, que ahora mismo no estaba el hombre, pero que a lo largo de la mañana me lo llevarían. No hice más que salir de la tienda y empecé a pensar e imaginar qué hacer cuando llegase el empleado. Pasó un buen rato, pues calculo que serían las 2 de la tarde, y cuando ya estaba más tranquila, de repente sonó el timbre de casa, y me produjo la misma sensación que si sonase la alarma de incendios. Mi corazón se puso a latir desbocado, me puse nerviosísima, y no sabía qué hacer ni qué decir. Corrí hacia la puerta como una colegiala nerviosa, y cuando la abrí, allí estaba él, Víctor, vestido con unos vaqueros, una camiseta y unas deportivas, y ofreciéndome una sonrisa de oreja a oreja. Le llevé hasta la cocina para que dejase las bolsas. Le indiqué dónde dejarlas, pero estaba tan nerviosa y tensa que apenas sabía qué decirle. Saqué de mi cartera un billete de 5 euros para agradecerle su ayuda, pero enseguida, con una sonrisa tímida, me dijo que no. No hace falta. Para mí, volver a verla ya es suficiente. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba aquella sinceridad desarmante, y por un instante, me sentí desconcertada, y extrañamente halagada. Me apoyé en el borde de la encimera, buscando alguna palabra que no sonara fuera de lugar. Él se giró para marcharse, pero yo, sin pensarlo demasiado, le ofrecí un refresco. ¿Te apetece algo frío? Hace bastante calor. Aceptó, y mientras caminaba hacia la nevera, intenté relajarme. Le pregunté qué prefería, naranja, limón o cola, pero antes de obtener respuesta, sentí su presencia muy cerca. Su voz sonó suave, apenas un murmullo. Lo que tú quieras, me parece bien. Me giré con lentitud. Había una cercanía distinta, cargada de algo que no sabría nombrar. Nuestros ojos se encontraron por un segundo más largo de lo habitual. Y en ese cruce silencioso de miradas, algo cambió. No sabría decir si fue él o fui yo, pero de pronto el tiempo pareció detenerse. Un gesto sutil, un roce apenas perceptible, y después, un instante suspendido en el aire, como si hubiéramos traspasado una línea invisible que ninguno se había atrevido a nombrar. La tensión cedió, y volvimos al presente. Le ofrecí la bebida y algo ligero de comer. Ya casi eran las 4 y ninguno había almorzado. Además, él debía volver pronto a la tienda. Se despidió con esa misma sonrisa que traía desde el principio. Le acompañé hasta la puerta. Antes de cruzarla, nos quedamos un segundo más, sin necesidad de palabras. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola, en silencio. Y con el corazón aún alterado, me pregunté si ese instante había sido solo un error, o el comienzo de algo que ya no se podía deshacer. Pasaron unos minutos después de que se fue, pero el aire seguía cargado de algo difícil de explicar. Caminé por la casa sin rumbo,
con la taza del refresco aún en la mano, como si mi cuerpo siguiera presente pero mi mente estuviera vagando muy lejos. No sabía qué pensar. No había ocurrido nada, pero al mismo tiempo, algo sí había pasado. El silencio se instaló a mi alrededor como una manta suave, pero incómoda. Me senté en el sofá, mirando hacia la puerta que se había cerrado pocos minutos antes, como si aún esperara verlo allí, de pie, con esa sonrisa que parecía esconder más de lo que mostraba. Intenté centrarme, volver a lo cotidiano, encendí la televisión, hojeé una revista. Pero las palabras y las imágenes pasaban frente a mí sin dejar huella. Mi mente volvía una y otra vez a ese instante. A la forma en que me miró. A la tensión suspendida en el aire, y entonces me di cuenta de algo. No era solo sobre él. Era sobre mí. Sobre todo lo que había dejado de sentir desde hacía tiempo. Recordé los días en los que Alejandro me tomaba la mano sin razón, cuando una mirada suya bastaba para que me sintiera la mujer más viva del mundo. Pero ahora, esas miradas ya no estaban. Solo rutinas. Solo silencios. Ese día no pasó nada, al menos nada visible. Pero por dentro, se encendió una chispa. Y aunque no sabía qué haría con ella, una parte de mí no quería apagarla tan pronto. Al caer la noche, preparé la cena con más esmero del habitual, tal vez para distraerme, o tal vez porque, de algún modo, necesitaba sentirme viva. Alejandro llegó tarde, como siempre. Se notaba agotado. Casi no probó la comida, murmuró unas palabras cortas y se encerró en el cuarto. Yo me quedé en la cocina, recogiendo los platos en silencio. Y en ese silencio, me hice una promesa: no volvería a fingir que todo estaba bien. Y no me refería a nadie más. Me lo decía a mí misma.